nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú dices en el Evangelio: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca la puerta se le abre. Pues en esta mañana, Señor, con mucha confianza, queremos ponernos en tus manos, queremos pedirte que ilumines nuestra conciencia para que tu palabra entre en nuestros corazones y la transforme. Cada vez que tú diriges tu palabra hacia nosotros, es siempre para iluminarnos, para marcarnos, para hacer mejor nuestra vida. Bendícenos a través de la intercesión de Santa María, Madre de la Iglesia, y de todos los santos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, juzguemos rectamente todas las cosas y gocemos de tus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues iniciamos, hermanos, con la lectura del Evangelio del día de mañana, que ya desde esta mañana pues sea como una, pues sí, a comenzar a meditar y a darnos vuelta en la cabeza, pues, todo el fragmento del Evangelio que vamos a escuchar mañana en la Santa Misa. Bien, pues iniciamos con la lectura. Desde ahí, desde donde están ustedes escuchándome, ahí pues tratar de recogerse y entrar en la escena del Evangelio. Del Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo, y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes, y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, pues seguimos inundados con la alegría de la Pascua, con la alegría de la resurrección del Señor. Si Dios nos da licencia, pues ya mañana va a ser el tercer domingo de Pascua. Y bueno, pues por eso, porque estamos en el tiempo más fuerte que tenemos en la iglesia, que es la Pascua, pues seguimos escuchando fragmentos del Evangelio en estos domingos que hablan de eso, de la resurrección, del encuentro de los discípulos y de los apóstoles con el resucitado.
Y pues ojalá que también nosotros pues nos encontremos con el resucitado en este tiempo de la Pascua. Bien, pues para meditar este evangelio que vamos a escuchar mañana, podríamos dividirlo en varias partes. La primera es, Jesús trata de averiguar la realidad que hace sufrir a los discípulos. Esa es la primera parte. La segunda sería, Jesús ilumina la realidad de los discípulos con la Sagrada Escritura. La tercera, Jesús comparte el pan con ellos. Y la cuarta, los discípulos regresan a Jerusalén y comparten su experiencia de la resurrección a toda la comunidad de los discípulos. Bien, pues vamos con la primera parte. Jesús trata de averiguar la realidad que hace sufrir a los discípulos. Bueno, pues dice el Evangelio, el mismo día de la resurrección, fíjense cómo remarca el Evangelio, ese día de la resurrección, el domingo, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. ¿Qué iban comentando? Pues iban no solamente comentando, sino iban lamentándose todo lo que había pasado. Por eso en una parte, cuando el Señor les pregunta, ¿de qué van hablando tan llenos de tristeza? Ellos se sorprenden que Él les pregunte eso y le dicen, ¿eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Y el Señor se hace como que no sabe y le dice, ¿qué? ¿Qué cosa pasó? Y ellos se ponen a explicarles. Se ponen a explicarle, pues lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en palabras y obras, que cómo lo entregaron a nuestras autoridades, nuestros jefes, para que lo crucificaran, y nosotros pensábamos, o nosotros esperábamos que él iba a ser el libertador de Israel. Y dice, ya han pasado 3 días, y pues como diciéndole, no ha pasado nada, ni como no creían en la resurrección todavía, le dice, pues no ha pasado nada, y pues ya nos vamos. Seguramente, hermanos, estos dos discípulos eran originarios de ahí de Emaús, y por eso, después de pasar todo lo que pasó con el Señor Jesús, su pasión y su muerte, pues, ¿qué pensaron ellos? Pues vámonos a nuestra casa, vamos a regresar con nuestra vida que llevábamos. Éramos seguidores del profeta Jesús, pero ya vimos que todo acabó con su muerte, y pues vámonos a regresar a nuestras familias, a regresar a nuestra vida de antes, arruinados, digamos así, y fracasados, porque lo que pensábamos que era el profeta Jesús, pues no fue. Y así se van entristecidos. Bueno, pues ahí en ese camino, pues es donde el Señor Jesús les sale al encuentro, pero ellos no logran reconocerlo. Bueno, pues en esta primera parte, ya aplicándola a nuestra vida, hermanos, el Señor Jesús, bueno, nosotros, primeramente, nosotros también a veces somos esos discípulos que nos sentimos fracasados, que hemos puesto nuestra esperanza en algo o en alguien, y que finalmente descubrimos que no hay nadie en nuestra vida que vaya a poder restaurar nuestra vida y darle un sentido, sino que solamente eso se lo puede dar Dios. Pues a veces nosotros somos esos discípulos que vamos en este camino que es la vida, y que nos sentimos desesperanzados, nos sentimos tristes, no encontramos aquello que le dé una consistencia y una plenitud a nuestra vida. Y pues así vamos entristecidos, vamos lamentándonos después de haber puesto la esperanza en algo o en alguien, y finalmente descubrimos que solamente Dios puede dar sentido a nuestras vidas. Bueno, pues ahí vamos caminando, en este camino, aquí vamos caminando. Y en este camino es donde el Señor nos sale al encuentro, como a estos dos discípulos. Y nos sale al encuentro todo el tiempo y todos los días, pero no siempre, fíjense bien, no siempre lo reconocemos. Bueno, esa es la primera parte. Luego dice la segunda, Jesús ilumina la realidad de los discípulos con la Sagrada Escritura. Una vez que estos dos discípulos le exponen al Señor su tristeza, su sensación de fracaso, de decepción, es cuando entonces el Señor los reprende de alguna manera y les dice, bueno, leo lo que les dice el Señor. Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y entrara así en su gloria? Y dice el Evangelio, y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Entonces,
Es también igual como cuando nosotros, les digo, vamos caminando en esta vida con sentido de fracaso, de decepción. Bueno, pues el Señor sale a nuestro encuentro y son las palabras que Él nos diría: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer. ¿Para creer qué? Para creer que Él está en nuestra vida, que Él está actuando aquí y ahora. Qué insensatos. Insensatos significa faltos de sabiduría. Qué insensatos y duros de corazón para creer que todo lo que el Señor anuncia en su palabra, que Él dice que está a nuestro lado, que Él es nuestro Salvador, y como no lo alcanzamos a creer todavía, o no tenemos al menos una fe suficientemente madura, pues no alcanzamos a descubrir su presencia en nuestra vida. Dice el Señor, qué duros de corazón para creer, qué duros de corazón. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Pues les da una catequesis, es decir, les explica las Escrituras. Se pone, dice el Evangelio, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó todas las Escrituras, todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Se puso a darles una clase de catequesis, una clase de Sagrada Escritura, para mostrarles y demostrarles que todo lo que le había pasado a ese Mesías, a ese Mesías en el que ellos habían puesto la esperanza, ya estaba escrito que así iba a suceder. Que iba a venir a anunciar la salvación, que iba a ser rechazado y que finalmente iba a ser crucificado. Pero al tercer día iba a resucitar e iba a ser iba a triunfar sobre la muerte y sobre el pecado. Entonces se puso a darles ahí una catequesis. Pues así también, hermanos, ¿qué hizo a final de cuentas el Señor? Iluminar la vida de estos dos discípulos que se sentían decepcionados, iluminar su vida con la luz de la Sagrada Escritura. Bueno, pues así nosotros, igual, ¿qué tenemos que hacer? Creer lo que nos dice el Señor en la Escritura, creerlo, confiar en su palabra, en que Él está en nuestras vidas y que se manifiesta a través de personas y acontecimientos, creerlo, no tener un corazón duro, como el Señor le reprendió a estos discípulos diciéndoles eso. Tercera parte, Jesús comparte el pan con ellos. Luego dice el Evangelio, dice, ya cerca del pueblo al que se dirigían, el Señor hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Entonces estos dos discípulos, pues sí, le dicen, quédate con nosotros. Se les encendió el corazón con todo lo que les estaba explicando el Señor, y le dicen, quédate con nosotros, ¿verdad? Como diciéndole, aquí quédate, aquí pasa la noche, aquí cenamos, y mañana continúas tu camino, ¿verdad? Como era un viajero, un compañero de viaje, ¿verdad? Finalmente dice el Evangelio, entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos comentaban el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Los discípulos, Jesús comparte el pan con ellos y lo reconocen al partir el pan. Esta tercera parte, hermanos, pues es una parte que se refiere a la Eucaristía. El Señor entra para quedarse ahí con ellos, para pasar ahí la noche, para compartir. Y no es hasta que el Señor toma el pan, lo parte, y es hasta entonces cuando lo reconocen y dicen, es el Señor Jesús que ha resucitado y es el que nos venía explicando las Escrituras. Pues es una imagen de la Eucaristía. ¿Por qué lo reconocieron? Pues porque reconocieron el modo en cómo el Señor tomaba y partía el pan siempre con ellos. Cuando nosotros, en nuestra familia, por ejemplo, tenemos en nuestros padres especialmente, nuestros padres tienen un modo muy especial de ser o muy especial de hacer las cosas, y de repente cuando otra persona lo hace similar a nuestro familiar, decimos, esto me recordó a mi mamá así lo hacía, mi papá así lo hacía. Bueno, pues así ellos
al realizar el Señor la acción de partir el pan, de bendecirlo, de dar gracias y de partir el pan, ellos reconocen y dicen, es el Señor, hasta ahorita lo estamos reconociendo. Están reconociendo que ese modo particular que él tenía de partir el pan, pues lo están reconociendo en ese compañero de viaje que venía con ellos, y hasta entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron hasta en la Eucaristía. Pues así también nosotros, hermanos, todos los domingos, pues santificamos el domingo celebrando la Eucaristía, y es el modo en cómo encontramos al Señor Jesús todos los domingos, ahí en la Eucaristía, en la celebración en donde Él parte y reparte el pan. Ahí reconocemos su presencia, reconocemos que Él es alguien vivo y resucitado y actuante en nuestras vidas, ahora, en este momento de nuestra vida. Pasamos a la última parte, dice, los discípulos regresan a Jerusalén y comparten su experiencia de la resurrección del Señor con toda la comunidad. Bueno, dice la última parte, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Fíjense, esta es una parte, bueno, que a mí en especial me emociona mucho porque dice, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Reconocen al Señor Jesús ahí cuando parte el pan y no dicen, qué bonito era el Señor Jesús, sí, pero pues ya vamos a acostarnos y ya mañana vamos a ver qué hacemos. Mañana regresamos a Jerusalén y les decimos, vimos al Señor, nos encontramos con Él, nos explicó las Escrituras. No hacen eso. Cuando nosotros tenemos un encuentro y una experiencia fuerte de Dios, no la podemos contener, no la podemos guardar para nosotros. Sentimos el impulso de manifestarlo y de comunicarlo a todos nuestros conocidos. Por eso dice el Evangelio, en ese momento se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Fíjense, no les importó que ya era tarde o que ya estaba oscuro. No les importó regresar a volver a recorrer esos 11 kilómetros. Ellos pudieron haber dicho, bueno, pero pues ya llegamos cansados, ya es tarde, pues ya mañana vamos y a ver cómo le hacemos. No, ellos dijeron, dice el Evangelio, se levantaron inmediatamente. ¿Eso qué significa? Que fue un impulso incontenible, de un gozo incontenible. Y por eso dicen, vamos a Jerusalén y vamos a decirles a todos que sí, que efectivamente el Señor resucitó, que lo que nos dijeron las mujeres, María Magdalena y las otras mujeres, que nos dijeron ellas, es cierto, el Señor resucitó. Dice, se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Inmediatamente. Es una alegría, un impulso incontenible de compartir con toda la comunidad la experiencia que habían tenido del Señor Jesús, que ellos lo habían visto, que habían compartido con Él. Dice, regresaron a Jerusalén, donde encontraron a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos, los 2 discípulos, contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Imagínense ustedes, yo me imagino esa escena. Regresan otra vez a Jerusalén, se encuentran ahí a los 11 y no sé, me imagino ahí la escena, entran los 2 discípulos y yo creo que les debieron haber dicho los 11 que estaban ahí, bueno, pues que ya no se habían ido a Emaús y ellos llenos de alegría, no, pero es que vimos al Señor y se encontró con nosotros y nos explicó las Escrituras y nos dijo que nos dio una catequesis y nos dijo que todos los pasajes que se referían a Él y cómo se cumplen en Él, en la persona del Señor Jesús, y llenos de alegría, pues anunciándoles y diciéndoles, el Señor Jesús no es un fracaso. Lo que nosotros interpretamos como un fracaso, no es un fracaso, sino era lo que tenía que suceder para que el Señor entrara en la gloria y resucitara triunfante sobre el pecado y sobre la muerte. Hermanos, pues esto es lo que nos pide el Señor que meditemos ya desde hoy y mañana que escuchemos el Evangelio en la Santa Misa. Pues esto es, tú y yo somos esos discípulos de Emaús, somos nosotros, que vamos a veces en el camino de la vida, pues tristes, decepcionados, hemos depositado nuestra confianza en alguien o en algo,
y únicamente nuestra confianza la debemos depositar en el Señor Jesús. Él es el único que puede restaurar nuestras vidas, que puede darle un rumbo diferente a nuestra vida. Y no solamente un rumbo, sino el rumbo correcto a nuestra vida. Bien, pues que Dios nuestro Padre nos ayude, hermanos, y mañana que vayamos a la Eucaristía, pues ya vayamos previamente, habiendo pues ya un poco meditado lo que el Señor nos va a decir mañana en el Evangelio. Nos disponemos para también dar algunos avisos. Presentarme, ¿verdad? También, porque es la primera vez que vengo aquí a la radio, hermanos. Pues mi nombre, yo soy el padre Juan Cruz Huerta Sánchez. Apenas tengo poco más de un mes que llegué aquí a la parroquia de la Purificación en Fresnillo. Y soy originario de Villa Hidalgo, Zacatecas. Un saludo para todos mis hermanos que me escuchan allá en Villa Hidalgo. Yo soy del Refugio, ¿verdad? Saludos si me están escuchando. Soy originario de ahí, de Villa Hidalgo, Zacatecas. Tengo 3 años y medio de ordenado. Tengo 3 años y medio de ordenado sacerdote. Comencé mi ministerio en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Tabasco, Zacatecas. Y bueno, pues ya después en eso el Señor dispuso que ahora viniera a servirlo en esta comunidad, en esta parroquia de la Purificación en Fresnillo. Y bueno, pues aquí estamos, hermanos. Saludos a todos mis hermanos feligreses de aquí de la parroquia de la Purificación y de todo nuestro Fresnillo. Y bueno, pues aquí estamos para servirles. También queremos promover un retiro vocacional que vamos a tener con motivo de la Jornada Diocesana 2023. Si Dios nos da licencia, hermanos, vamos a tener la Jornada Vocacional Diocesana del 27 al 30 de abril. Del 27 al 30 de abril en las diferentes aquí parroquias de nuestra ciudad. Van a venir algunos seminaristas que van a estar visitándonos y van a estar promoviendo las vocaciones ahí en las diferentes parroquias. Bien, retiro vocacional del 23 al 30 de abril en la parroquia, en el templo de San Judas Tadeo, de 10 a 1 de la tarde. Perdón, di mal la información. La Jornada Vocacional Diocesana 2023 es del 23 al 30 de abril. Y el retiro vocacional para todos los jóvenes, invitamos a todos los jóvenes, muchachos, anímense a tener una experiencia de Dios, a tener un encuentro con el Señor, así como estos 2 discípulos. Vamos a tener ese retiro vocacional para todos los jóvenes, muchachos y muchachas, el 29 de abril, en el templo de San Judas Tadeo, de 10 a 1 de la tarde. Entonces, pues ahí los vamos a estar esperando, muchachos. Anímense a tener un encuentro, una experiencia de Dios, una experiencia del Señor Jesús resucitado. Pues yo creo que esos serían más o menos todos los avisos. Y bueno, pues eso. Saludos también a todos mi familia y amigos que me están escuchando en Houston, Texas, ¿verdad? Mis amigos y todos allá, a quienes eran del grupo de jóvenes al que yo pertenecía en Houston, si me están escuchando, saludos, y desde aquí, desde Fresnillo. No, de renovación. Saludos a todos. Y bueno, pues desde aquí les mandamos las bendiciones, que estén muy bien, hermanos, y a echarle ganas a nuestra vida cristiana, porque el Señor Jesús ha resucitado y está en medio de nosotros. Que Dios los bendiga. Yo pensaba que ibas a hablar tú.